Hola, bueno. Hola. Muchas gracias. Estoy feliz con la convocatoria que hemos tenido. Los voy a presentar. CONI, ellos son el curso de Chile y América precolombina de el segundo año de la carrera de Pedagogía en Historia, y además contamos con alumnos de intercambio, que son de Ciencias Políticas, de Francia, de Rennes, y también había de Estrasburgo, pero se fue. Son de Estrasburgo y había 3 que eran de Rennes y que se fueron la semana pasada, pero querían estar acá. Chiquillo, Connie es antropóloga. Todos sabemos lo que es la antropología, ¿cierto? Sí, porque lo aprendieron en clase, ¿verdad? Entonces la Connie estudia, entre otras cosas, la cultura, varias cosas más, ¿ya? Y la Constanza también ha trabajado en distintos proyectos que tienen que ver con la puesta en valor o la valoración de la cultura indígena, del patrimonio indígena. En general, en el norte y ahora en el sur, y nos va a hablar de este capítulo de su vida, que es el capítulo del sur, ¿verdad? Ya, pues, sigue tú. Bueno, muy buena introducción. Bueno, muchas gracias a Soledad, muchas gracias a Rob por estar aquí. Y bueno, entonces, Soledad me pidió que viniera a hablar del proceso que se ha venido dando en torno al reconocimiento del pueblo Selknam como pueblo. El pueblo Selknam, la Soledad me dijo que yo le había enseñado todo lo que había pasado a finales del siglo XIX y principios del XX en Magallanes, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Lo que se conoce como el genocidio Selknam, ¿no? Y que había tenido como consecuencia la extinción del pueblo Selknam. Este es un discurso que estaba por un largo tiempo instalado. De hecho, yo cuando estudié antropología en la Universidad de Chile, por ahí por el 2000, salí en 2002. También me dijeron que el pueblo Selknam estaba activo. En mi curso de cultura pollina, ¿cierto? También me dijeron que el pueblo Selknam estaba activo. Y entonces, yo me puse en contacto, una agrupación de familias se puso en contacto conmigo a partir de mi trabajo en la Universidad Católica Central, para buscar un apoyo en torno a sus procesos de visibilización de su ancestría. Estaban buscando probar su ancestría Selknam. Eso fue por ahí por el 2016. ¿Ya? Y entonces, primero yo conversé con algunas personas y me contaron sus historias. Sus historias me parecieron verosímiles. Sus historias de que tenían un antepasado Selknam, una abuela, un bisabuelo, ¿ya? Y me parecieron verosímiles y también se me estallaron varias cosas en la cabeza en torno a todos los procesos, a todos los conceptos que uno también tiene en la formación de antropología. Y lo primero que uno empieza a hacer, ¿no es cierto?, es hacer una revisión de la narrativa histórica, de la narrativa etnológica y histórica en torno al pueblo Selknam, ¿ya? Entonces, si uno revisa, no pasa nada. No pasa nada. Ah, ¿o aquí? ¿O ahí? Ahora funcionará o no, pero... Ay, siempre me pasa que no resulta difícil. Bueno, si uno revisa los textos, este es un texto de Anne Chapman, un referente súper importante para hablar de los Selknam. Entiendo que Soledad habló ya de Busini, ¿cierto? Sí. Del antropólogo que se sacó la foto y que había hecho las fotos del Jaime. Entonces, casi todo lo que uno sabe del pueblo Selknam es a partir de la obra monumental de Busini, que hace por allá por 1900. Entre 1918 y 1924, él hace como el terreno, el Tierra del Fuego, pero lo publica en 1937 en alemán, y en castellano recién se publica por ahí a finales del siglo XX acá en Latinoamérica. Eso sí, Busini sí hacía informes para el boletín del Museo Chileno de Antropología y Arqueología, cuando estaba por ahí en 1930. O sea, ahí sí llegaba, esa era la recepción que tenía de Busini en Chile a partir de los boletines de museo. Para que tengan una idea, para que se vayan como viendo cuál es la recepción de esos informes. Bueno, pero Anne Chapman, ¿qué hace? Anne Chapman lee a Busini y va por ahí por 1900,
1960 y entre 1960 y tanto y 1980 y tanto, por ahí, hacer nuevamente terreno, pero ya con aquellas personas como con los sobrevivientes del virus. Entonces ella en la introducción de uno de sus libros más conocidos dice: los Selknam, Onas, habitantes de la isla de Tierra del Fuego, situada en el extremo meridional de Sudamérica, vivían aún de acuerdo con sus antiguas tradiciones, cuando en 1888, genocidio, los hombres blancos iniciaron repentinamente la colonización de su tierra. En las últimas décadas del siglo XIX, una cantidad indeterminada de indígenas fue masacrada por los recién llegados. Entonces y después, muchos murieron por enfermedades importadas contra las cuales no tenían inmunidad natural. Y bueno, ya en 1980, cuando ella escribe, dice: 100 años después del comienzo de la colonización, solo quedaban 2 descendientes directos de este pueblo, ¿no? Se acaba la cultura según este discurso, ¿no? Se acaba el pueblo. Después tenemos a una persona muy importante en la historia chilena, en la historiografía chilena, que es Martinich, que habla que, bueno, que todo el proceso de colonización y la instalación ganadera tiene como consecuencia la lamentable desaparición de la hermosa y noble etnia celta. Y bueno, y al final dice: de esta manera, contando el oloroso costo humano, la enorme vastedad de la isla grande de Tierra del Fuego se incorporó al desarrollo económico local. O sea, lo que se tuvo que pagar por incorporarse al desarrollo de la civilización, ¿no?, fue la desaparición del pueblo. Esta es la narrativa que anda dando, bueno, hasta hace muy poco. Incluso la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, publicada, el último informe publicado por el 2008, dice que tanto los aborígenes como los Selknam, dice que estos pueblos han desaparecido del horizonte cultural de nuestro país, y los hombres y mujeres que hasta hace poco, digamos hasta comienzos del siglo XX, deambulaban libremente por canales y extensiones magallánicas, ya no están. Tampoco son descendientes, fueron exterminados. Es el discurso que había hasta hace poco, y con el cual yo también me eduqué, o sea, me formé en el pregrado, ¿ya? Entonces uno se encuentra después con estas historias familiares y empieza a revisar qué es lo que hace uno. Bueno, los libros de historia, formación del colegio, ¿no? Y también se repite, ¿ya? Se repite el discurso. Y dice: en Tierra del Fuego y la zona alrededor de los Hechos Magallanes, en cambio el paisaje es distinto. Hacemos 4 puntos. Son grandes llanuras cubiertas de un pasto amarillo, y en fin, dice, y ahí vivían hombres muy altos y fuertes que cazaban animales y se vestían con piel de manaco, que eran los oniquén y los cerdos. Lamentablemente, debido a diferentes causas, como las enfermedades, el cambio de vida y la explotación de los colonos, estos pueblos se extinguieron. Un texto para segundo básico, ¿ya? Pero bueno, el discurso se repite, es del 2017. Tal vez ha habido cambios. ¿Ustedes saben más de eso? No. ¿No? No sé, tenía la esperanza, ¿no? No. Bueno, pero esperamos que ahora sí. Esperemos. De aquí, de ellos, depende. De ellos. De ellos Por depende. eso estamos aquí. Por eso tienen esta clase. Claro, aquí darle también un voto como de que igual han habido cambios, al menos yo me sorprendí cuando vi este texto en relación a los textos con los cuales yo estudié, ¿no es cierto? Hay avances, ¿no es cierto? Y hace una cita también al texto de la Comisión Verdad y Nuevo Trato, y dice que es útil como una verdad irrefutable que la actual identidad de los pueblos indígenas en Chile está constituido finalmente en relación y conflicto con el proceso de construcción del Estado Nacional. Y eso vamos a retomar. ¿Ya? Pero también aquí plantea que en el caso de los Selknam y los oniquén, las estancias terminaron por llevarlos a su desaparición. Casi total desaparición. ¿Y por qué casi total? Porque, ojo, porque en Argentina hay una comunidad indígena que se llama Rafael Leiston, una comunidad indígena Selknam, que se llama Rafael Leiston, reconocido por el Estado por ahí por 1994, con tierras bajo su administración en la zona de Tolwyn. O sea, primero ya el discurso de la extinción no se sostiene ni siquiera desde el punto de vista biológico, ¿no? Pensemos que la isla de Tierra del Fuego es una isla que está dividida de manera imaginaria, ¿no? Por ahí a finales también del siglo XIX. Entonces, en fin. Y entonces, ¿quiénes nos hablan de los Selknam? ¿Quiénes nos hablaban de los Selknam generalmente? Entonces uno hace una revisión del registro etnológico, ¿ya? Y se da cuenta que es una información recogida entre 1880 y 1970 por misioneros, exploradores y colonizadores, todos hombres.
primer elemento, ¿cierto? En un rango de tiempo súper pequeño, súper corto, ¿ya? Y es el mismo momento en que está la urgencia por el registro, porque está esta idea de venir a registrar al último. Desde el principio, quienes vienen acá, los investigadores, viajeros, vienen a registrar al último. Miren a eso. De hecho, si uno revisa Gusinde dice, hay pasajes de Gusinde donde da cuenta de cierta aculturación o transformación de aquellos que se estaban acoplando a las misiones, pero eso es algo que a él no le interesa registrar, no registra. ¿Ya? Eso es para otra clase, para una clase de Gusinde. ¿Ya? Entonces nos quedamos con el discurso del último. Y bueno, y el registro etnográfico finalmente o etnológico presenta limitaciones temporales, porque es un periodo muy corto. Si uno, por ejemplo, estudia la zona andina, ¿no es cierto? Tenemos siglos de registro, al menos histórico también. Acá tenemos un registro muy corto, y tenemos limitaciones espaciales y de género. Son solo hombres quienes registran. Y espaciales, ¿por qué? Porque el registro se produce solo en ciertos lugares de la... Estoy hablando del registro etnológico, no del registro histórico. El registro histórico es mucho más variado, es cosa también de uno ir a buscarlo, ¿no es cierto? Los archivos, eso está por descubrir también. Pero etnológico, el que nos llega a nosotros, con el cual se construyó la noción de los etnos, se recogió en torno al eje de la integración misional, ¿ya? De las misiones anglicanas y salesianas, y a la instalación de la familia Bridges en Tierra del Fuego. Que la familia Bridges fueron primeramente misioneros que se instalan en la General Beagle, ¿ya? Y después los Bridges se convierten en estancieros, que son los misioneros anglicanos, ¿ya? Y entonces, es en que aquí se instala la familia Bridges, y después se extiende hacia la costa atlántica, instala dos estancias muy importantes, que es la estancia Humberston y la estancia Diamond, ¿ya? Se llama Humberston. Perdón, no, no Humberston. Humberston, es como similar, no es Humberston, es... Uy, se me fue el... Ya, pero... Sí, pero es similar. Ya, sí. Calverton, y ahí está. Y bueno, y aquí, entonces, primero los anglicanos llegan acá y se instalan acá, y después de aquí se conocen también las estancias de la familia Bridges. Y bueno, los salesianos se instalan primero en la misión de la Candelaria, en Río Grande, en la zona, lo que es hoy día la zona argentina, y bueno, en la isla 2. ¿Ya? Y son esos lugares los que recorren los exploradores, los misioneros, con énfasis en buscar información etnológica y etnográfica, y son los informantes de los etnógrafos, los informantes de Gusinde son los curas salesianos, la familia Bridges, y las familias Telna o Yaganes o Huesca, que estaban en la influencia de esas instalaciones. ¿Ya? Entonces queda toda una zona, menos, bueno, tengo el juego, ¿no? No sé si como ahí. ¿Sí? Queda toda una zona sin saber qué es lo que está, cuál es el registro, o sea, sin saber que había variaciones regionales, en fin, si las había según Gusinde, también hay información de eso, pero no tenemos nada de eso. Bueno, para entender un poco cuál es la construcción de los Selknam y también la construcción de la extinción de ellos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Nos encontramos hoy día, y esto ya son como resultados del estudio de caracterización antropológica que hicimos en función de la búsqueda por el reconocimiento que llevando a cabo el pueblo Selknam. Realmente se logró recién este año, y la ley se modificó por ahí en noviembre, no me equivoco, terminó por promulgarse. Y bueno, estos son uno de los resultados del componente como socioestadístico. Y finalmente, según el censo, el último censo, hay 1.144 personas que declaran pertenencia al pueblo, ¿no? Que están repartidas entre el centro y el sur, ¿cierto? Magallanes, los lagos y Metropolitano del país. Pero también se ve una dispersión. ¿Pero no sé cómo Selknam o indígenas? Esa es una gran discusión. Una buena pregunta.
esas nociones van variando también, porque en un principio se reconocían como descendientes de, pero ahora en función de un proceso de empoderamiento identitario, comunitario y de descolonización de su pensamiento, también entonces de las categorías como de las cuales se ha venido pensando la cultura, ellos ya se acercan. O sea, como que también hay un tema ahí también, porque también la identidad es cambiante, ¿no es cierto? Y los discursos en torno a ellas también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un descendiente y un francés? El pasaporte. El pasaporte. El Sería aquí. Entonces, ojo con esas distinciones también, ¿cierto? Porque, claro, que uno puede ser franco-chileno, italiano, no sé, pero, o sea, porque esas pertenencias no es descendiente de ingleses, italo-chileno. Sí, pero de cierta forma no se siguen manteniendo quizás las mismas costumbres que se realizaban hace años. Porque claro. creo que los Selinan de hoy en día hagan quizás los rituales que se hacían antes. Puede ser que sí, pero no creo que al nivel de lo que se hacía como en su comunidad como tal. Sí, pues obviamente que no, porque la cultura es cambiante, es porosa, la cultura si no va cambiando también se va degradando también, o sea, también hay que pensar que un concepto de cultura cerrado, como totalmente consistente sobre sí mismo, te va a dar cuenta que los términos están extintos. Si tú estás buscando un término que vive en Cauli, que caza guanaco, que las mujeres hacen la cuchiebre y llevan a los niños a cuestas, digamos, esos seres no los vas a encontrar, ¿ya? Pero tampoco vas a encontrar al chileno que anda, no sé, que jugaba, que hacía la trilla, que exacto, ilustra los gay a fines del siglo XIX, ¿entiendes? O tampoco... o el salteñino que anda en carrera. Ah, sí, va evolucionando. Claro, o a las mujeres que usaban faldas largas para que no se les vieran las piernas y andaban, no iban a la universidad y no votaban. Porque Claro. toda la cultura, como lo vimos, es bien dinámico y a uno a veces le cuesta como entender eso también, a mí también me cuesta. Sobre todo con los pueblos originarios, porque con los pueblos originarios hay como una resistencia aún mayor de entenderlos como pueblos que también han estado inmersos en lo que se entiende como la era global, en las dinámicas capitalistas del Estado, y también por lo tanto están expuestos a distintos repertorios culturales. Entonces uno de esos repertorios culturales va armando su cultura, ¿no? Va armando su identidad. Entonces, es súper importante tener en cuenta que, claro, para pensar todos estos procesos de reemergencia, uno tiene que como que mucho purismo, ¿cierto? Del purismo de cómo se concibe, de cómo se escribe la historia, del purismo de cómo se conciben los pueblos originarios, del purismo incluso de cómo uno se percibe uno identitariamente, ¿no es cierto? Eso es como que este tema te desafía por todos lados. Entonces, y hay que tratar de estar alerta cuando uno está como pisando el palito de categorías muy monolíticas. Y bueno, entonces, también hay todo un tema en torno, que es lo que se viene ahora, en torno a cómo tú acreditas tu condición indígena, que me acordaron. Pero bueno, esa es otra para la conversación al final, ¿no? Lo vamos a retomar, a mí me interesa. Ya. Bueno, entonces uno lee esta historia escrita desde arriba, ¿no? Esta historia oficial, este discurso oficial, ¿cierto? Y lee, y la lee como una visión crítica, la lee como sospechando, la lee así como suspicaz. Ya. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron quienes están aquí diciéndome que tienen ancestros celtas? ¿No es cierto? Ya. Revisemos el registro histórico, revisemos el discurso histórico, más bien. Y uno empieza a encontrar como espacios de sobrevivencia. Espacios de sobrevivencia a partir de mestizajes violentos. Muchas mujeres, una vez que las tonterías de los celtas eran atacadas por los cazadores y por los exploradores, contratados por los colonizadores, las mujeres eran secuestradas y los niños eran llevados a las casas de las TAC de Punta Arenas para el servicio. Y ahí también se producía violencia física y violencia sexual hacia las mujeres.
los secuestros de niños y mujeres, como les comentaba. La integración. También hubo integración y acoplamiento en la actividad ganadera. Hubo, sin duda. ¿Ya? Sobre todo, como les comentaba yo, en la familia Prieto. Esclavitud en ese mismo contexto. Y también, si uno lee la historia de las misiones salesianas, en La Candelaria y en San Rafael de Inadoso, las misiones no eran espacios cerrados. Tal vez Inadoso era más cerrado porque obviamente era una isla, pero igual a la isla 12 llegaban tanto Cahuéscar como Selma y también Yaganes. Y los Yaganes y los Cahuéscar que eran canoeros. Entonces también hay varios relatos en que algunas familias llegan y se van de la isla. Y también, bueno, la misión de la Candelaria que queda en Río Grande, hay varios episodios de que familias van a buscar ciertos elementos, ciertos recursos, comida, por ejemplo, y después se devuelven a otros espacios de refugio. Las misiones no eran cerradas. Y bueno, y en las misiones también quedan sobreviviendo. La misión de San Rafael cierra en 1911 y quedan, si no me equivoco, 25 celdas que son llevados unos a Punta Arenas y otros a la misma misión de la Candelaria de San Rafael, que está activo hasta 1946, que luego se transforma en el Liceo Agrícola. ¿No? Entonces, si uno va a Río Grande y conversa con las personas integrantes de la comunidad rafaelista, ellos tienen una visión de la misión como un espacio de refugio, ¿no? Porque es ahí donde de alguna manera tuvieran cierta contención. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que siempre estuvieron ahí, pero dejaron de ser visibles. Ahí sí todas unas investigadoras argentinas que tratan el tema en el lado atletismo y que nos vienen dando cancha en el lado salud. ¿Qué es lo que sucede aquí entonces? Sucede un proceso de reemergencia. Ya que es un pueblo que había sido considerado extinto con los discursos hegemónicos, históricos y etnológicos, se reorganiza políticamente y presiona por su visibilización desde sus propias subjetividades. Y esto se entiende dentro de lo que son los procesos de etnogénesis, ya que son procesos de reconstrucción de identidades a través del redescubrimiento creativo y la remodelación de los componentes de la tradición que pueden estar dándose también en contextos de cambios y discontinuidades fuertes como es el proceso actual, o sea, como es el contexto global. Eso sería como una clave para releer el proceso. Y tiene que ver con un proceso también un poco como de que las mismas familias, los mismos integrantes van como entendiendo sus historias íntimas de manera más positiva que negativa, porque en un principio hay mucho ocultamiento y silenciamiento de vergüenza de ser indígena. Imagínense además de ser indígena externa, que no es verosímil, pero no es posible. Entonces también tiene que ver como con un proceso actual de descolonización de los mismos sujetos o integrantes de la familia respecto de su pertenencia, respecto de su historia, ¿no? Bueno, aquí está, así muy evitándose el timbre, pero bueno, algunas actividades que se han realizado. Este fue un viaje que hicimos que me dejaron acompañarlo. Me alegro como repetir ciertas nociones como del antropólogo acompañando a la comunidad. Pero son varias familias que están en el proceso de ir como reconstruyendo paso a paso su historia familiar, porque son historias familiares que han estado más bien como cortadas y silenciadas. Entonces, no es una historia muy clara, ¿ya? Porque han habido silenciamientos. Pero bueno, también, ¿ya? Eso se debe a la economía que decía anteriormente. Exacto. Voy a tocar un concepto más adelante que se llama las formaciones nacionales de alteridad. ¿No sé si han leído ahorita ese dato? No. ¿Claudio Briones? No. Yo por lo menos no estoy al lado. Muy bueno. Nos ayuda mucho para entender eso.
Pero quiero quedarme un poquito en los conceptos de memoria y identidad, para entender un poco qué pasó, cómo fue, ¿no? Cómo fue que esta identidad se va como reconstruyendo a partir de las memorias, ¿no? Porque lo que ellos están en un proceso de reconstrucción de su identidad y de sus memorias familiares para poder encontrar más firmemente aquello que les pueda finalmente, en esta lógica terrible de la realidad indígena, después finalmente probar que son seres, porque todavía no han podido probar que ellos son seres. O sea, ya se probó, por ejemplo, que el Senam no está en sí. Pero ahora es que, tema ya, ok. Lo que te pregunta la Aníbal, como hay que probar que yo... Sí, ya, déjame terminar aquí. Sí. Bueno, entonces, la relación entre memoria y identidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pensemos obviamente que la memoria es una representación del pasado y es un espacio de disputa por los significados del pasado. La memoria se construye en el presente y se va siempre reconstruyendo. Y entonces la memoria hay un acto de recuerdo y olvido, porque hay una performatividad. Entonces, va cambiando la memoria en función también de los contextos en los cuales yo puedo hacer ese recuerdo. O los contextos que me habilitan tales recuerdos o tales otros recuerdos. También tiene que ver con un proceso mayor. Que tiene que ver con también ver que hasta al menos unos 15 años se puede ver que hay una cierta afirmación positiva de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, legales, muy episódicos, qué sé yo, pero ya esta idea de negar totalmente la pertenencia al pueblo originario ya no está tan fuerte como antes. Entonces eso ha permitido también que aquellas memorias que estaban a nivel íntimo, familiar, doméstico, empezaran a explorar y decir, oye, en realidad es que mi abuelo venía a Tierra del Fuego y me llamaban el indio. ¿Ya? Y entonces, loco, a ver, y así empieza, así como que en función de que hay nuevos escenarios que te permiten hacer esas cosas. Y obviamente también o sea, tampoco quiero decir que ellos son sujetos pasivos, hay agencias, hay un nivel, hay una dialéctica. Pero aquí hay un tema de construcción de memoria. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Se está disputando los significados del pasado. O sea, los celdas no están disputando esa narrativa. Entonces también ahí se está disputando una versión de la historia y se está buscando de alguna manera hacer una contrahistoria o una historia que desde abajo que tensione esta narrativa de lo que era la extinción de la población. Y con eso ya han tenido que luchar mucho en este proceso de reconocimiento, pero ¿cómo? Que no estaban extintos, pero ¿cómo? Si ustedes ya perdieron toda la continuidad cultural, ¿no? Porque ya no hacen sus prácticas, no hacen sus rituales, entonces ya no tienen cultura. Se han tenido que pelear para afuera y para adentro, en realidad no. Pues sí. Entonces, ahí hay un proceso de descolonización del concepto de cultura, que ellos también han pasado. Bueno, y aquí lo que planteaba las formaciones nacionales de alteridad, que son representaciones hegemónicas de la nación, que son cuando se produce la construcción de los estados nacionales, con la independencia, ¿ya? Se produce una serie como un cambio en la noción de cómo se piensa el sujeto. ¿No? Por ejemplo, si no me equivoco, Bernardo Higgins, que de ahí tengo darme mayores darme mayores datos, tirarme algún platillo más. Incluso Bernardo Higgins, cuando abolen esclavitud, ¿no es cierto? Y también se genera como el nuevo orden, también esta condición de indio desaparece. Aquí no hay indios ni realistas, ni chilenos, ni criollos, ni mestizos, ni negros, ni mulatos, aquí somos todos chilenos, ¿no? Y somos todos mestizos. Así que la condición de indio va a desaparecer. Y entonces el registro histórico, ¿ya? También desaparece la condición de indio en el registro histórico de la zona central, estamos hablando de la zona central, pero Ucrania está pasando de todo, ustedes lo han visto. Posteriormente empieza a pasar aún más de todo, digamos, pero entonces hay una suerte como de hay una ideología del mestizaje,
y del blanqueamiento, que va debajito de esta ideología del mestizaje, de la mezcla, que va diluyendo lo indio, lo indígena, y va permitiendo como una construcción de Estado nacional homogéneo. Pero eso implica, y son estas construcciones nacionales de alteridad, que al mismo tiempo cuando construyen esta noción hegemónica, esta noción nacional, de aquello que es, de aquello que es el ciudadano republicano, va dejando en los márgenes alteridades. ¿Ya? Va dejando en los márgenes alteridades. Entonces, son formas de generar la otredad, y que son pensadas desde el elite, son incorporadas como formas de vida, a través de narrativa, y también aquí también hay una nivel y una dialéctica, también hay agencia de parte de la pueblo. Entonces va instalando unas marcas de alteridad, ¿ya? En aquello que es indígena, que puede ser indígena, y va instalando unas categorías y criterios de identificación y pertenencia, ¿ya? Esto es anterior al proceso serio, pero lo que quiero plantear es cómo estas categorías de pertenencia también están actuando en esto. En estuve. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Ya. Pero quiero que vean, tratando de explicarles cómo estos elementos también actúan en el proceso de la construcción de una narrativa de extinción y en el proceso de la construcción también de la identidad magallánica. Porque la identidad magallánica se funda en las culturas pioneras. Este pionero que viene a civilizar, que trae la industria ovejera, que trae en su primer momento como la industria como de la extracción del oro, no le va muy bien, pero en fin. Y se instala esta narrativa, ¿no es cierto? Y que el pionero es este inmigrante que trae la civilización a este lugar desierto, ¿no? En la noción de desierto ya se venía instalando en otras zonas también para hacer también este proceso de genocidio en la Patagonia, ¿no es cierto? En la Argentina y en el lado chino también, ¿no? Pero entonces quiero como darles elementos para pensar cómo se va construyendo también este proceso identitario también en el otro lado, en el lado como magallánico, y por lo tanto también aquellos sobrevivientes prefieren más bien como aquellos sobrevivientes, obviamente, que pierden sus elementos, muchos elementos de su cultura, y pierden una gran cantidad de elementos que genocidio que sucedió, ¿no? Pierden también la posibilidad de sentirse ser la nación, ¿no? Entonces, por eso quería plantearles este concepto, que me parece súper explicativo también, de poder entender también cómo también en la zona central están emergiendo una serie de también identidades indígenas o grupos indígenas que se habían pensado que estaban extintos. También, o sea, el proceso por el cual está pasando el pueblo serrano no es un proceso único, ¿no? Sucede también en el mismo sucede con los tehuelches o con los amaniqueis, también en la Patagonia, sucede con los huarpes en la zona de Cuyo, sucede con los charrugas en Uruguay. Entonces, es un proceso como más latinoamericano, conceptualizar. Entonces, ¿qué estaba? Bueno, entonces este tema que a mí me parece muy interesante, me parece súper interesante esta relación entre identidad y memoria, porque también en estos procesos de reconfiguración de su pasado ellos van juntándose y van haciendo ejercicios de memoria, ¿ya? Y van haciendo como ensamblajes de memorias fragmentadas. Entonces, como que mi mamá, o sea, mi abuelo hacía tal cosa, mi abuelo también, mi abuelo venía de acá, entonces se van ensamblando memorias fragmentadas que van permitiendo hacer una narrativa mayor de memoria que les permite como empoderarse más de su pasado, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que ellos van encontrando? Van encontrando prácticas encapsuladas dentro de la ingeniería nuclear, y son prácticas en torno al cuerpo, a las preferencias de alimentación, de sus abuelos, de sus ancestros, de su abuela, ¿cierto? A mi abuelo solo comía carne, a mi abuelo le gustaba hacer esto, a mi abuelo le gustaba hacer otro. Además de una serie de elementos que dan cuenta de ciertos sucesos del genocidio. Estas prácticas en torno a la muerte y al duelo, ancestros muy móviles,
Y esto es lo que les quería como plantear, o sea, son elementos y memorias, ¿qué es lo que va configurando su noción de pertenencia al pueblo seno actual y de que su ancestro pertenece al pueblo seno? Son historias y los mismos recuerdos narrados por sus ancestros cuando algunos estaban vivos, o que el abuelo le contó a mi papá o a mi mamá, ¿no es cierto? Que pasó tal y tales cosas, entonces son hechos que son factibles de relacionar con el genocidio. Hay memorias en torno a habilidades para el trabajo manual o artesanal de distintos materiales que pueden haber sido aprendidos en las misiones enseñaban carpintería, bordado, música, pero también en torno a la curtiente y a toda la industria como la producción precontacto. Hábitos y actitudes que se relacionan con la ritualidad Selknam. Y aquí hay algo súper fuerte, que las todas las familias están cruzadas por episodios de violencia y discriminación y de negación de estos recuerdos. Este abuelo que venía de Terrafuego, ¿no? Y por lo tanto también hay muchas están cruzadas por historias de orfandad, ¿no? Y de desarrollo. Porque pensemos que estos son sobrevivientes del genocidio que están desarrollados en su cultura, claramente. ¿Sí? Pero que de alguna manera mantienen ciertas prácticas y ciertos elementos a partir de los cuales ellos están como tratando de reconstruir una cultura con una cultura fuerte. Y por otro lado también hay una persistencia de palabras y de fonética de la lengua. O sea, como que mi abuelo decía hacía tales y tales sonidos, y no sabía de qué se trataban, hasta que se encuentran con textos y con el mismo registro etnológico y lingüístico que hacen los exploradores del principio del siglo, y se dan cuenta que ahí estaban diciendo alguna palabra o estaban un pedazo de palabra, ¿cierto? Entonces van también reconstruyendo eso. Y ahí pasa algo súper intenso, que es este cotejo del recuerdo con los documentos etnográficos históricos. Y entonces este es un aspecto que como que costaba como entender, como que tenía prácticas extrañas, como que no era difícil de interpretar lo que decía. Y que una vez que leen episodios en torno al duelo, en torno a la crianza, en torno a la alimentación, entienden que los abuelos o bisabuelos estaban como buscando esas pequeñas pedacitos que aún le quedaban de aquella cultura de la cual habían sido arrancados. Está el caso, por ejemplo, de una de las integrantes de la comunidad. Su mamá le enseñó a hacer una muñequita de palo como con pelito, como que era una muñequita. Y después leyendo a Muciente aparece la muñeca. ¿No? Se pasa eso. Es como... ¿Ah? Claro. O sea, son memorias. Sí, claro. Son memorias que al juntarse ellos van encadenando. Y ahí van ensamblando. Que en un minuto estaban fragmentadas porque no se conocían, porque habían estado desarraigados, y que también gracias a la aldea global y todo esto, se van juntando en comunidades de sentido en torno al tema Selknam, y van pudiendo ensamblar estas memorias. Y van pudiendo también, después del ensamble, hacer un cotejo. Y ese cotejo arroja ciertos hallazgos también, ¿no? Y es en ese proceso que están, ¿no? Bueno, entonces, pero aquí el tema de la identidad tiene como, no sé cuánto tiempo llevo. Son las 4. Ya, falta un minuto. Ya. Entonces, pero están en todo este tema de, bueno, me acuerdo, ahora ya no, pero antes me decían, a mí, me decían, pero dinos cómo se observan. Y yo, no, porque ellos, claro, tenían como todo este bagaje de que su abuelo, su abuela venían del pueblo Selknam, pero obviamente no tenían una noción respecto de las prácticas culturales consistentes y la ritualidad del pueblo Selknam. Entonces se preguntaban cómo soy Selknam hoy, porque también si me están pidiendo que nuevamente ande como con pieles, ¿no es cierto? Y que ande cazando guanacos, que además debe haber sido dificilísimo cazar guanacos porque son súper ágiles, súper rápidos, ¿no? Entonces,
se han enfrentado con esa tensión, ¿ya? Entonces como dicen, no, porque están extintos. Pero ¿cómo así? Entonces ahí hay como una tensión entre distintas nociones de cultura, distintas nociones de identidad, distintas versiones de la historia, ¿no? Pero que finalmente son como categorías hegemónicas de alteridad, que tienen que ver con lo anterior, ¿ya? El otro tiene que ser de tal manera, y ese otro tiene que ser de tal manera que tenga una continuidad con aquello prehispánico, con aquello antiguo, con aquello como que ligado casi a un contexto como ya de museo. Han tenido que luchar con eso también. Pero además que han tenido que luchar con eso, pasa que efectivamente en Magallanes se produjo un genocidio, un genocidio, ¿ya? Entonces, la pregunta es correcto esperar continuidades luego de un genocidio? ¿No? Entonces, revisemos el concepto de genocidio. ¿Qué es lo que plantea la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio? ¿Ya? Dice, genocidio es conceptualizar un plan coordinado de distintas acciones dirigidas a destruir los fundamentos de la vida de los grupos nacionales con la intención de aniquilar a los grupos en sí. Los objetivos de dicho plan serían la desintegración de las instituciones políticas y sociales de la cultura, la lengua, sentimientos nacionales, religión y la existencia económica de los grupos nacionales. Y la destrucción de la seguridad personal, libertad, salud, dignidad e incluso las vidas de los individuos pertenecientes a dichos grupos. ¿Ya? Finalmente son los actos perpetrados con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Pues, no alcanzó a ver lo que dice hablar, donde dice ranking, dice cuánto, Jaime. El de la ¿Estoy ahí? ¿Cuáles son prácticas genocidas? Matanzas de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional a un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, distribución o reparto forzoso de bienes. Cada una de estas prácticas es posible de pesquisar en el registro histórico de lo que sucedió entre 1880 y 1920 entre otros. Después de esto, además de estar viviendo con niños, ¿y qué pasa con los procesos de reparación? Donde apretó la cuestión del gen, Y hasta aquí quedamos porque no hay. Bueno, y ahí un autor, Gustavo Fernández, dice: el más básico principio de equidad requiere que el Estado, que reprimió violentamente a aquellos indígenas que ocupaban el territorio, se abstenga a exigirle que hayan preservado las tradiciones que ese mismo Estado intentó borrar. En este caso, no fue precisamente el Estado, porque el Estado tuvo un Estado más de omisión, o sea, un papel más de omisión del genocidio, porque el genocidio llevaba a cabo privados por la omisión del Estado. Y entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que es finalmente lo que es la matriz como cultural de estas familias de estos ritos? No es tal vez la relación con el rito de Jaín o con la relación como con Tierra del Fuego y con sus recursos precolonización, sino que es más bien la sobrevivencia y la resistencia a la experiencia, es la invisibilización. Y esos son los fundamentos que se pueden esgrimir como elementos de cohesión cultural y social. Es decir, es la historia de despojos, de negación, de discriminación compartida, ¿cierto? Es lo que constituye esta identidad, más que lo otro. Y no los rasgos culturales preconcebidos. ¿No? Eso, como para... tal vez, no sé qué están. Pregúntale a ellos. ¿Qué les parece este planteamiento? ¿El Estado de aquel entonces intentó borrar toda la historia de los señores? El Estado en ese tiempo, a principios del siglo XX, era bastante más, sobre todo en el tema del fuego y en Magallanes, era bastante más débil y más efímero de lo que es actualmente también. O sea, también hay otra noción del Estado. Por eso también yo les planteaba que no solamente es el Estado, es la sociedad. La sociedad que introdujo, que llevó a cabo ese genocidio.
Y entonces, para ir terminando, este rollo como de la identidad, ¿qué es la identidad actual? Si yo tengo una identidad, varias identidades. Entonces, el concepto global actual, a mí me gusta pensar en torno como a identidades múltiples, ¿no? Que son construcciones intersubjetivas, producto de la interacción social entre yo y nosotros. Siempre va a haber este espejeo en la identidad, ¿no? Este proceso como está hecho como del principio de contradicción, ¿no? Estoy poniendo ciertos límites para ir constituyéndote. Y intercambiando contenidos simbólicos los que se ajustarán según el momento histórico. O sea, también hay que pensar en las identidades situadas, espacial y temporalmente, tanto para los individuos como para las colectividades. O sea, uno no tiene una sola identidad, tiene como varias identidades que están compuestas por distintos repertorios culturales de significación. Entonces, a mí me gusta esta cita de Amin Malouf, que dice: la identidad de una persona no es una juxtaposición de pertenencias autónomas, no es un mosaico, es un dibujo sobre una piel tirante. Basta con tocar una sola de esas pertenencias para que vive la persona entera. Y tiene que ver también con las trayectorias actuales de las personas en torno a la identidad. Y bueno, uno vive un tiempo en una parte, después en otra parte, uno vive multisituado. O sea, ya ese arraigo en territorio, ese arraigo en una sola historia, en el contexto actual, necesariamente te obliga a pensar en entidades múltiples y múltiples pertenencias. ¿Ya? Eso para entender la identidad actual del pueblo celno, como la de todos, ¿no? Uno varias cosas a la vez. El tema es, que ¿por qué esa pertenencia del pueblo celno hasta hace muy poco era negada y considerada como extinta? ¿Ya? Porque yo no puedo enarbolar esa pertenencia a nivel legal, como todos, como también fue, como los changos, como los diaguitas, como las joyas, ya estaban dando cuenta de esa pertenencia que también los constituía fuertemente como persona o como sujeto, ¿ya? Porque esa tenía que estar negada y ese era el proceso fuerte que se estaba dando por la búsqueda por el reconocimiento legal. Y bueno, entonces finalmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Es la emergencia de identidad de un grupo en función de las experiencias y vivencias similares en torno a su ancestro, en torno a la violencia sufrido por su ancestro, a la negación sufrido por su ancestro, y también en torno a las reivindicaciones por el reconocimiento. El proceso político también ha sido un proceso de imperio muy fuerte también. ¿Y qué es lo que está pasando? Es la posibilidad, entre muchas otras veces, una posibilidad de reescribir la historia. Se está disputando con fuerza los significados del pasado de lo ocurrido en Magallanes, ¿cierto? Y específicamente de lo que pasó en el pueblo Selma, de lo que pasó con el pueblo Selma, de las funciones del Estado, de las funciones de la sociedad magallánica, de las misiones y de todas las cosas. Y es contra eso que el proceso por el reconocimiento del pueblo Selma ha tenido que pelear. Y hasta ahí llega mi exposición. Muchas gracias, Connie. Es siempre gratificante escuchar, y uno aprende tanto cuando escucha a una colega, un colega de otra disciplina, porque nuestro enfoque en historia es distinto, ¿sabes? Yo siento que es más esencialista, igual, con mucha culpa lo digo, y más estático. Sí, sí, pero que el enfoque que tienen los antropólogos que es más dinámico, ahora, no Gusinde. Estoy hablando de ahora, en el siglo XXI. Sí, Siempre tienes culpa. sí, como que todas las disciplinas cargan como con un pasado oscuro que reivindicar. Quería primero, y tengo preguntas, pero primero quería darle la palabra a las alumnas, a los alumnos, por si ellos querían preguntarte algo o tenían algún comentario, que también es muy válido. ¿Comentario? O sea, yo como un comentario, así como viéndolo de la visión actual del redescubrimiento de este pueblo indígena, y qué, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo decirlo? ¿Qué importancia o qué relevancia se le va a dar, o sea, qué enfoque se le va a dar actualmente, tomando la visión del pasado a la antropología que está actualmente, con la visión que se tenía de la cultura que se tenía, o sea, de la visión que se tenía de esta cultura anteriormente? ¿Qué relevancia tiene el redescubrimiento de esta en la actualidad? ¿Para la antropología o para Para la todo? antropología en general.
O sea, según mi mirada, la importancia que tiene esto tiene que ver con el desafío que nos implica a todos, de liberarnos de ciertas categorías de pensamiento que nos anclan a ciertos conceptos inmóviles que no nos permiten entendernos como seres heterogéneos, múltiples, que estamos cruzados por el hecho de la colonización, del hecho colonial, digamos también. Entonces, el caso del pueblo Selknam, aparte de que es un caso que el genocidio que ocurrió es terrible, uno se pone a revisar los archivos, uno se pone a revisar el sumario de los exámenes, que es la foto que está en el afiche, ese sumario es terrible. Es terrible los pasajes de los testimonios de quienes declaran en ese sumario. Es terrible lo que ocurre con el pueblo Selknam. Entonces, aparte de como de liberarnos de todo este proceso, de todas estas categorías como puristas para pensarnos a nosotros mismos y a los otros y en esta relación, también tiene que haber un proceso, pienso yo, de reparación, ¿verdad? De reparación y de reconstrucción, o al menos también que nos moviliza las disciplinas y nos moviliza a todos en torno a pensarnos como nación, como pueblos que conviven en una nación, en fin, ahí digamos tema político también, ¿no? Pero yo te diría que como para no desplazarme mucho, yo creo que debería haber un proceso de reparación. Hay procesos que se han iniciado en otras latitudes, por eventos similares, en Australia, en Canadá, también aquí en Argentina, de reconstruir una memoria histórica que está como soterrada por discursos más hegemónicos en torno a las construcciones nacionales. Y tal vez eso sería bueno, hacer un proceso acá de eso. Y a la disciplina antropológica e histórica es una sacudida de liberarnos de purismo. Igual después vamos a tener otro problema, así es como que tiene que ver también cómo vamos construyendo el pensamiento, la historiografía o la antropología. Primero, gracias por su charla que fue bastante interesante. Y para seguir en el sujeto que usted estaba desarrollando, ¿usted piensa que esos procesos de reparación pueden reforzar la legitimidad del Estado, que muestra que está capaz como de reparar su culpa? Y es un proceso que también puede reforzar la legitimidad del Estado, de aceptar sus culpas hacia... No lo había pensado así, como de reforzar la legitimidad del Estado. Yo creo, o sea, ciertamente un Estado que logra reparar un genocidio en un Estado en el que quisiéramos vivir, o sea, de partida, sí. Y creo que sí, y también es como que el rol del Estado en asegurar garantías de no repetición, el rol del Estado de asegurar una sociedad en que todos seamos iguales, o no iguales, porque ya no podemos ser todos iguales bajo este parámetro, sino que todos tengamos los mismos derechos, ¿verdad? Y acceso a la justicia. No sé. Yo tengo una pregunta. El tema de, por ejemplo, la CONADI, que no sé si es que usted siente de que quizás la CONADI pone un poquito de freno en el tema de la reconstrucción de la identidad de la memoria de los Selknam, porque, por ejemplo, hubo un tiempo en donde la CONADI decía que una persona que solamente tenía madre o padre descendiente Selknam no era reconocido. No venía, entonces, ¿usted cree que eso puede ser como un freno a la reconstrucción de la identidad? Porque igual, eso igual le quita un poco a la reconstrucción de este pueblo. Sí, igual yo creo que los procesos identitarios, los procesos como políticos, si bien tienen un derrotero en las instituciones, creo que tienen carriles que se van tocando, pero que también fluyen por sus propios espacios, digamos.
y los procesos de reconstrucción identitaria, de reemergencia, van a seguir sucediendo. Claro. O sea, más allá de lo que toca la CONADI, no. Claro. El tema es cómo la CONADI se acopla a esto, o cómo el Estado se acopla a esto, o cómo nosotros como sociedad nos acoplamos a esto. Claro, porque por ejemplo hubo un tiempo igual que la misma sociedad chilena sentía vergüenza al venir de pueblos originarios. A muchos les pasaba de que prácticamente hasta incluso se llegan a cambiar el apellido meramente por vergüenza o porque se sentían, no sé, con este pensamiento que había tan eurocentrista, con el estigma que había puesto, que mucha gente sentía como ese rechazo. Entonces igual es bueno que se abriera el espacio y que el mismo Estado también apoyara esto para que la gente sea una reconstrucción, más que todo para conocer de culturas que son del pasado Y del presente. y del presente. Aquí se nos ha dado una visión muy eurocentrista de los pueblos originarios y nosotros mismos hemos adoptado esa visión de son indígenas y son menos que nosotros. Pero yo creo que debiese haber un replanteamiento que formule lo contrario. Nosotros nos sentamos orgullosos de nuestras raíces indígenas. Sí, claro. Creo que estas mismas actividades, estos mismos eventos van aportando eso, digamos, y ahí el rol sobre todo aquellos que hacen pedagogía en historia, digamos, justamente como tener como el efecto multiplicador de cómo van permitiendo que personas en formación vayan sintiendo su pasado, su memoria, sus identidades de manera distinta, sus repertorios culturales. Yo creo que ahí está la gran potencia de lo que ustedes van a terminar haciendo. Yo tengo dos preguntas ya para cerrar porque también Connie tiene ahora cosas que hacer. Mira, la primera es, en este minuto, la ley chilena, ¿qué requisitos te piden para acreditar tu condición de indígena? Esa es la primera. Y la segunda, un poco que nos cuentes brevemente cuánto trabajo en términos de tiempo, cuántos actores, cuánta gente, cómo se hace este informe de caracterización que ustedes presentaron para acreditar la condición indígena de los Selknam en la ley indígena. ¿Cuánto tiempo, cuánto trabajo? Un poco que nos cuentes el backstage, lo que hay detrás de este expediente. Bueno, como les comentaba, yo empecé a trabajar con ellos venían trabajando un poco antes en la búsqueda, como de ir como grabando su ancestría. Yo empecé a trabajar con ellos por ahí por el 2016. En la Universidad Católica simplemente hicimos talleres de historia oral, talleres de memoria, cosas de ir como haciendo como un rescate de las historias orales familiares que pudieran dar elementos para ir como sustentando sus búsquedas. Lo que pasó con el tema de la ley es que producto del informe de verdad histórica de nuevo trato, una de las recomendaciones del informe de verdad histórica de nuevo trato era hacer que el Estado de Chile reconociera, hacer un reconocimiento público, legal, político, del genocidio Selknam y Onikenka. Y entonces había un proyecto de ley en el Congreso para hacer un memorial en torno al reconocimiento de eso, un proceso de reconocimiento histórico de lo que eso había sucedido. Y estaban en esta discusión cuando también las familias empezaron a agrupar, ¿ya? Entonces fue como algo paralelo, ¿ya? Y estaban en esta discusión en el Congreso, y entonces la ley propuesta de ese proceso de reconocimiento planteaba que había habido un genocidio, un genocidio que había terminado por exterminar al pueblo. Entonces había y las comisiones iban y venían en la Cámara, si no me equivoco, no sé dónde surgió el proyecto. Pero bueno, iban y venían y discutían en torno a los conceptos, porque cuando tú en una ley reconoces que el Estado cometió un genocidio, tiene todo un proceso de reparación, ¿no? Porque el delito de genocidio no prescribe, ¿no? Entonces, estaban en esa discusión. Dice, no le pongamos genocidio, pongamos esto, qué sé yo, no sé qué. Hay una serie de sesiones del Congreso donde está esa discusión entre los distintos diputados de esa época. Y finalmente esa ley quedó
iba camino a ser aprobado y le quitaron palabras que no sé, y lo pusieron en externo. Y ahí la comunidad, las familias que estaban agrupadas dijeron, no, que nosotros estamos buscando reconocimiento, nos quieren terminar políticamente, legalmente. No, ¿cachai? Y ahí las familias presentaron otro proyecto. Y el proyecto de ley de modificación de la ley indígena, ¿ya? Que es básicamente agregar coma cero. Ese era el proyecto de modificación de la ley indígena. Y ese fue el que empezaron a agregar desde el 2019-2018. ¿No? Y que pasó por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, que la aprobó en unanimidad la modificación de la ley indígena, y después tenía que pasar al Senado, y para pasar al Senado y para que se discutiera en el Senado esa modificación a la ley indígena, solicitaron un estudio, que era un estudio de caracterización antropológica del pueblo selva, que diera los elementos suficientes para plantear la modificación de la ley. Y es ahí donde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicita este estudio, y ahí nosotros postulamos a la Universidad Católica Sierra Enríquez en conjunto con la Universidad Magallanes, porque veníamos justamente haciendo algunas actividades en común en función también del proceso de emergencia selva, y conformamos un equipo interdisciplinario, porque el estudio necesitaba arqueólogos, historiadores, lingüistas, antropólogos, nosotros le agregamos la variable como comunitaria, y entonces organizamos un equipo conformado por investigadores, doctores en historia, no sé si conocen algunos, que es Carolina O'Donnell, lingüista, la Marisa Maglietti, arqueólogos de la Universidad de Magallanes, y conformamos un equipo de investigación que desde las distintas disciplinas aportara su mirada en torno a la posibilidad de encontrar elementos que plantearan que el pueblo selva no está. Y generamos un estudio, pero también hay que reconocer que cada uno de esos investigadores, o cada uno de esos equipos venía investigando por su lado sus componentes. O sea, el componente del lingüístico, por ejemplo, fueron investigadoras argentinas, riquísimas, de la Universidad de Río Negro. Ellas ya tenían todo un trabajo anterior en torno al tema, ¿ya? Y lo pusieron a disposición del proceso por su militancia política en el ministerio. Lo mismo con el componente histórico. Ahí la cuestión de acá del componente histórico fue Carolina O'Donnell, una gran investigadora que trabajó, hizo su tesis doctoral en torno a la misión salesiana de San Rafael. Quien estuvo a cargo del componente arqueológico fue el arqueólogo de la Universidad de Magallanes, Leo Prieto, que también lleva años investigando el tema. Entonces, como que distintos investigadores congeniamos en poner a disposición todo lo que sabemos para hacer este estudio lo más contundente posible, para que se diera una buena discusión en el Senado. Y después de este estudio, hicimos el estudio, ya no me acuerdo ya, hicimos el estudio, no sé si vino primero el estallido y después la pandemia, o terminamos el estudio, ya no me acuerdo cómo fue la cuestión. Pero todo este proceso fue interrumpido por el estallido y la pandemia, ¿ya? Como quedó detenido, y obviamente el Congreso y la sociedad tenían otras urgencias, y como que no lo ponían en tabla en discusión en el Senado. Y se demoró harto, que finalmente la Comisión de Gobierno, que quedó la Comisión de Gobierno Interior del Senado, finalmente lo puso en tabla para discutir. Y eso fue hace poco, fue en julio, creo. Y la aprobación en la Cámara de Diputados fue en 2020. Entonces fue todo un proceso, ¿no? Y ahí hubo todo un proceso detrás de lobby, de actividades, y ahí es la comunidad quienes los que se movieron, ¿no? Y ahí también tuvieron un asesor legal que se maneja mucho los temas indígenas a nivel político y a nivel legal y a nivel como que se maneja en el Congreso, que también va a hacer varias etnografías y varias historias del mismo Congreso, digamos. Y finalmente
lograron que se pusiera primero en tabla de comisión de interior y después tenía que ir a otra comisión del Senado, que era de pueblos originarios y derechos humanos, y después en el pleno. Y todo eso fue viajes, ir, hablar, juntarse, tener reuniones, y ahí la Corporación CELNAM Chile fue súper protagonista de ese proceso. Ahí son ellos los que hicieron toda la ellos. Sobre todo cuando la presidenta se llama Fernanda Molina, ella ha sido gran parte de la guerra. También implica una resistencia y una entereza de parte de ellos de lo que hicieron. Y lo que probó el informe, lo que probó esto, lo que se modificó es que el pueblo cernamente es una de las principales pueblos, que puede cambiar una palabra, ya no hay etnias, o sea, como el concepto de etnia ya se sacó de la ley. Justamente en función de esta modificación de la ley. Y entonces, Que el pueblo Selknam es parte de uno de los principales pueblos de Chile, el pueblo indígena de Chile. Pero ahora lo que tiene que probar cada familia es que ellos son Selknam. Porque una cosa es que el pueblo Selknam no está extinto, y otra cosa es que cada uno de los troncos familiares o de las personas o de las agrupaciones o de las familias que integran las agrupaciones tiene finalmente una relación con Tierra del Fuego, con la memoria, con la cultura, es un proceso que todavía está por darse, que también está por darse con los changos. Los changos tampoco tienen, hay algunos que sí, otros que no, y hay todo un tema que está emergiendo de cómo adecuar el reglamento, la normativa para la acreditación de calidad indígena, también en función de estas nuevas visiones en torno a la cultura, de cómo buscar en el registro histórico este tipo de informaciones. Entonces es complejo. O sea, como la ley indígena actual como que te da la calidad indígena en función de la pertenencia a un tronco familiar, de la pertenencia a un territorio. También puede ser hijo adoptado de una comunidad, de una familia mapuche que adopta a una persona, también finalmente ese hijo adoptado tiene la condición de adopción. Entonces, ahí se van generando como fisuras desde donde problematizar el tema. Y también tiene la misma comunidad, una misma comunidad que dé la calidad de condición indígena. Pero ahora hay que ver cómo se adecua esa normativa o ese código, no sé cómo decirlo, al proceso Selknam específicamente, en función también que el registro histórico es súper fracturado, es todo un desafío. Está por verse, están en eso. No sé cómo se va a solucionar. Porque también hay que evitar, según yo, esta cosa de volver desde un impuesto hegemónico, decir ya, tú puedes ser indígena, tú puedes ser indígena. Es complejo el tema, es súper complejo. Y creo que después ustedes vayan a tener una actuación. Oye, muchas gracias, Connie, por venir, por la excelente clase. ¿Sí te gusta? A ver, decir pregunte, no se me olvida. A ver, ¿qué tenemos? Saludos. Se reunieron las mamás. Martín Lara, ya. Excelente. Daniel Silva. Muchas gracias. Centro de Retiro. Ya. Súper bien. No, Una didáctica, gracias. Ya, pues, eso, con ganas de seguir conversando también, pero porque, por ejemplo, yo no sabía eso que ahora la condición etnia no vamos tan bien y mejor pueblo indígena. Sí, pueblo originario. Pueblo originario. Pueblo indígena, sí. Eso. Quería, ahí está saludando. Ahí estamos. Oye, el PowerPoint no va a dejar, ¿no? ¿Una transformar en ¿En qué tiene el programa mañana? Y una pregunta de la prueba es de esto.